Seguimos en esta edición de Caracú. Vamos a hablar ahora de algo bastante llamativo que ocurrió con el Banco Central del Paraguay, y es que durante las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, a pedido de varios senadores, en particular de legisladores del partido Hagamos, se hizo un pedido de informe al Banco Central del Paraguay sobre las actuaciones que se realizaron en varios casos, particularmente en el caso de Darío Messer y los millonarios movimientos realizados por el expresidente Horacio Cartes, estos movimientos que fueron revelados por el exministro del Interior, Ricky, Arnaldo Yucio. Y hay una cuestión bastante llamativa. La semana pasada el Banco Central respondió al Senado, porque fueron senadores los que realizaron el pedido, y enviaron un documento bastante extenso, casi 300 páginas. Hasta ahí todo muy bien. La cuestión es que más de 100 de esas páginas estaban totalmente tachadas, como ya seguramente vamos a ver ahora mientras seguimos conversando de esto que está ocurriendo. Totalmente tachadas, por los cuales los documentos, los informes se hacían verdaderamente ilegibles para absolutamente nadie. Y no estamos hablando de que era Juan Quilescano, Ricky Alderete o un ciudadano de a pie que estaba solicitando estos documentos, que por ahí se puede entender al motivo por el cual se alegue la privacidad o el secreto bancario. Estamos hablando de un poder del Estado que estaba realizando pedidos de informe concretos sobre hechos que ya, de hecho, valga la redundancia, fueron investigados en su debido momento. Al menos eso es lo que se cree, Ricky. Y esto lo vimos y lo conocimos a través de este tuit de la senadora Desirée Massi. Acá ya denunciaba, o lo hacía público, la respuesta que le daba el Banco Central del Paraguay a este pedido oficial del Congreso. Imagínense, estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado que pide oficialmente en una documentación oficial un informe al Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay responde con este informe, con estos documentos. Es decir, pareciera hasta un chiste de mal gusto, pareciera hasta una respuesta o un garabato de alguien que está en preescolar. Pero no, es un informe oficial del Banco Central del Paraguay a una solicitud oficial que hace uno de los tres por el Estado, donde no da a conocer absolutamente nada. Más de 200 páginas que están absolutamente tachadas. Incluso hay una de esas páginas donde se puede ver o percibir que hay firmas que también está tachada. O sea, ¿de qué sirve que se dé un informe como este, Juanqui? ¿A qué responde realmente un informe como este? Hay dos cuestiones muy llamativas que forman parte de este paquete de documentos entregados, documentos censurados, hay que decir, entregados al Congreso por parte del Banco Central del Paraguay. El primero son informes que tienen que ver con Horacio Cartes y su entorno, el expresidente de la República, los millonarios movimientos. Y hay una cuestión bastante llamativa que ya van a escuchar enseguida en el relato, en la voz de Hugo Vigray, en nuestro informe, que hay una pregunta muy puntual que le hacen al Banco Central y le preguntan al Banco Central: señores del Banco Central del Paraguay, el señor Horacio Cartes está registrado como persona que puede otorgar crédito, porque para otorgar crédito tenés que estar registrado, de hecho, ante la CEPRELAD, ante el Banco Central. Tiene que ser un prestamista oficial, claro, básicamente, ¿verdad? Vos sabés que el Banco Central del Paraguay, Ricky, no se anima ni siquiera a nombrarle a Horacio Cartes. Van a ver en el material. Dice, acá la lista está de libre acceso para la ciudadanía, y ponen un link. Es la ciudadanía o los senadores los que tienen que entrar al link y entrar a buscar si es que Horacio Cartes es o no un prestamista registrado, y no está registrado Horacio Cartes. Lo que llama mucho la atención porque, según sus declaraciones juradas, movió más dinero que varias financieras en los préstamos que otorgó a título personal a su hermana, a sus empresas, al senador Sergio Godoy y a otras varias personas más. Al diputado Erico Galeano, recordemos. También, exactamente, 2 millones de dólares. Esa es la excusa. La otra parte importante de este informe, de hecho es muy importante todo el informe, pero otro punto bastante llamativo es un acta del Banco Central del Paraguay, una resolución por la cual se habría favorecido nada más y nada menos que a Ramón González Daer en el proceso de quiebra de la extinta financiera ARA. Porque existe lo que se llama el fondo de garantía, que por ley, cuando existe un proceso de quiebra o hay un riesgo, por ley solamente se puede entregar hasta 150 millones. Suponiendo que tengas ahorrada plata en ese lugar, hasta 150 millones puedes recuperar, Ricky. ¿Sabes cuánto le dieron a Ramón González Daer, según las denuncias? ¿Cuándo? 4 millones de dólares. Gracias a una resolución del Banco Central del Paraguay,
firmada por Carlos Fernández Valdovinos, hoy uno de los gerentes, hoy empleado del Grupo Cartes y que era presidente del Banco Central del Paraguay en la época de Horacio Cartes, amigo de los González Daer. Pero vamos al material. Vamos al material, porque realmente es grave esta forma de ocultar información, porque hay que decirlo, acá lo que se está haciendo es ocultar información bajo la excusa de la confidencialidad bancaria cuando hay un pedido oficial de uno de los 3 poderes del Estado y el Banco Central de Paraguay hace caso omiso a eso. Veamos el material. Por lo visto, el Banco Central del Paraguay vive en un mundo alejado de las normas del Estado paraguayo, aunque en teoría debería responder a este último. La cuestión es, ¿a quién responde la banca matriz? ¿Porque a los intereses de la ciudadanía? No. Durante las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, senadores remitieron un pedido de informe al BCP. En concreto, realizaron una docena de consultas sobre las actuaciones de la banca matriz en el caso Darío Messer, los millonarios y llamativos movimientos del expresidente Horacio Cartes y la intervención que tomó en el marco de algunas de las mayores causas de lavado de dinero que sacudieron a nuestro país. La respuesta oficial fue enviada la semana pasada al Senado, y fue entonces que se desató la tormenta. El BCP remitió a modo de respuesta un documento de casi 300 páginas. Uno hasta pensaría que habría información relevante, interesante y reveladora. Bueno, quizás había, pero con un no tan pequeño problema. La información no se podía leer. Y no porque la calidad del escaneado fuera mala, no, sino porque el BCP decidió remitir más de 100 páginas totalmente tachadas de arriba a abajo, por lo que la información era inaccesible. Pero la cuestión no quedó ahí, todavía quedaba por contar. En la consulta que apareció bajo el numeral C, los parlamentarios solicitaron que la banca matriz informe si el señor Horacio Manuel Cartes Jara se halla inscrito en los registros del BCP como persona física y o jurídica para actuar en el mercado crediticio paraguayo con recursos propios, considerando que en sus declaraciones juradas figura que está actuando como prestamista habitual de dinero. Los nombres de las personas físicas y jurídicas inscritas en el registro de otorgantes de crédito dinerario, casas de crédito, se encuentran a disposición del público en general en el sitio web del BCP. Esa fue la respuesta. Además, incluyó un link que remitía al registro actualizado al 28 de febrero pasado, donde no aparece el nombre de Cartes. Es decir, la banca matriz no se animó siquiera a mencionar al expresidente en su respuesta. Y cada uno puede sacar sus conclusiones. Nosotros ayudamos al BCP. No. Horacio Cartes no está registrado como otorgante de créditos. Y esto es particularmente grave. El expresidente Horacio Cartes reportó en su declaración jurada de 2018 que había prestado a sus empresas, a su club y a su hermana casi 293 millones de dólares. Las sumas desembolsadas y declaradas por el expresidente en aquel momento superaban la cartera de préstamos de financieras y comparativamente quedaba en una posición trascendente en la lista de las carteras de préstamos de los bancos que operaban en aquel año. De hecho, se podría decir que Cartes se convirtió en un prestamista exitoso mientras hacía oficina en el Palacio de López.
En el 2013 declaró que tenía cuentas a cobrar por guaraníes 299.287 millones. Entre sus deudores aparecían varias de sus empresas y también el Club Libertad, el mismo del que llegó a ser presidente años antes de lanzarse a la política. En el 2014 tenía cuentas a cobrar por guaraníes 350.387 millones. Cuando dejó la presidencia de la República en el 2018, tenía cuentas a cobrar por más de guaraníes 1,7 billones, 4 veces más de lo que declaró cuando llegó a la primera magistratura. Pero todavía queda más, señora, señor, joven. Entre los documentos que fueron remitidos totalmente tachados por el BCP al Senado, aparece la resolución número 4 del Acta 62 del 3 de septiembre de 2015. Ese es el documento a través del cual se habría permitido que González Daer realice el millonario retiro de dinero muy por encima del tope permitido por la ley según las denuncias. También aparecen otros varios documentos que hacen referencia al caso. Sin embargo, todos fueron completamente tachados o su lectura se vuelve imposible debido a que taparon la mayor parte de los datos. Ramón González Daer, condenado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y usura, habría sido beneficiado por una resolución del directorio del Banco Central del Paraguay en el marco del proceso de quiebra de Financiera ARA. La resolución fue emitida bajo la presidencia de Carlos Fernández Valdovinos y durante el gobierno de Horacio Cartes. Cartes encabeza el movimiento Honor Colorado, del que formaba parte el condenado ex senador Óscar González Daer, ya fallecido, hermano de Ramón González Daer. Fernández Valdovinos sigue siendo allegado al expresidente Cartes. Participó incluso en la reunión con el ex jefe de Estado argentino Mauricio Macri y actualmente forma parte de las empresas del exmandatario. Durante la administración de Fernández Valdovinos, el condenado Darío Messer, hermano del alma de Cartes, también operó tranquilamente en el sistema bancario. González Daer tenía aproximadamente $4 millones en Financiera ARA al momento de la quiebra de la financiera. Seguimos en esta edición de Caracú. Ya veían recién lo que estaba ocurriendo con el Banco Central del Paraguay y hay que insistir en una cuestión. Entre los documentos, como ya decíamos antes de presentar el informe, hay una resolución del Banco Central del Paraguay que habría beneficiado a Ramón González Daer con un extracto superior al permitido por la ley del Fondo de Garantía. $4 millones sería el monto que pudo retirar Ramón González Daer en el proceso de quiebra de la extinta financiera ARA, cuando por ley se pueden permitir $150 millones. ¿Por qué quiero hablar de este punto en particular? Porque el Banco Central no solamente le negó a los senadores esta información y se le envió un documento totalmente tachado, sino que se niega, Ricky, a cumplir 2 sentencias que le ordenan, en base a la Ley de Acceso a la Información Pública, a entregar esos informes. ¿Por qué no quieren revelar esos documentos? Y esa es la pregunta con la que nos quedamos. ¿Por qué el Banco Central del Paraguay está ocultando una información? Porque hay que decirlo y lo reitero, está ocultando información que requiere y que solicita uno de los 3 poderes del Estado, el Poder Legislativo, y lo pide oficialmente a través de una solicitud que lo hicieron los senadores, requiriendo información respecto a los movimientos bancarios del señor Horacio Cartes, expresidente de la República. ¿A qué está jugando el Banco Central de Paraguay? ¿A qué está realmente intentando ocultar? Y sobre todo, ¿por qué lo está haciendo el Banco Central de Paraguay cuando tiene que responder oficialmente a uno de los 3 poderes del Estado? Hay demasiadas cuestiones todavía que quedan por responder en este asunto, así que vamos a estar atentos. Y necesitamos entender por qué el Banco Central del Paraguay está por encima de la ley y por qué puede responder así a un poder del Estado y por qué puede responder así a un ciudadano que ya fue incluso ante la ley y que tiene 2 sentencias a favor que obligan a que se entreguen esos documentos. ¿Qué es lo que está escondiendo el Banco Central del Paraguay? O sea, una de las preguntas que nos quedan pendientes de esta edición de Caracú. Vamos a la pausa, enseguida volvemos para la parte final del programa.